Buenas noches para todos, con el gusto de siempre le damos la bienvenida a Agenda Abierta y en este primer tramo de nuestro programa recibiendo a la profesora Gabriela Garrido, directora de Desarrollo Humano del Gobierno de Canelones. Garrido, como siempre es un gusto estar aquí junto a usted. Buenas noches y bienvenida, gracias por estar. Muy buenas noches, Renzo, y bueno, y también a todos los vecinos y vecinas de Pando. Bueno, hay mucho para conversar, pero comenzamos por algo que sucedió hace algunos días atrás, un cónclave allí donde hubo autoridades del MIDES, el propio intendente y fundamentalmente alcaldes. Un tema que vaya si tocará de cerca no solo a Pando, no solo a todo el departamento, sino me atrevería a decir al país. Pero concentrémonos en Canelones, personas en situación de calle. ¿Cuál es el diagnóstico, Garrido? ¿Qué está ocurriendo con esta problemática? Bueno, efectivamente, nosotros tuvimos un encuentro con todos los alcaldes y el intendente, ya que en la Junta de Alcaldes, en el mes de diciembre, se planteó la problemática de la situación de calle como un tema que los distintos municipios, sobre todo aquellos que viven más de cerca esta problemática, como es el caso de Pando, de Las Piedras, de Atlántida, bueno, plantearon la necesidad de conversar con las autoridades nacionales. Así que desde la Dirección de Descentralización, junto con la Dirección de Desarrollo Humano, se coordinó un encuentro con las autoridades a nivel nacional, con la dirección del MIDES, que se encarga, ¿verdad?, de las políticas de calle a nivel nacional, con la señora Fernanda Asperger y el señor Gabriel Cuna, y también se invitó a ACE, lamentablemente solo concurrió la unidad ejecutora de la ciudad de Las Piedras, del Hospital de Las Piedras, y se invitó también a Jefatura de Policía, que envió una delegación a nivel de todo el departamento. La idea de la reunión era escucharnos, plantear la problemática, sobre todo de Pando, de Las Piedras y de Atlántida, y bueno, recibir la respuesta de las autoridades competentes. ¿Por qué esos lugares en particular, Pando, Las Piedras y Atlántida? Bueno, porque son los tres lugares del departamento donde se concentra la población en calle. Si bien hay en otras partes del departamento, la población en calle ha aumentado, se ha duplicado en los últimos tiempos. Estamos, de acuerdo al relevamiento que ha realizado la Intendencia de Canelones, estamos en unas 400 personas en situación de calle. Se ha duplicado acá en Pando, se ha duplicado también en Las Piedras. Hay un fenómeno nuevo allí en Atlántida, en toda la ciudad de Atlántida, que nace con el turismo, pero que esas personas después se quedan, permanecen en Atlántida todo el año. Y o sea que llegan con esa idea de hacer la temporada, como se dice habitualmente, no sé, cuidando coches, por ejemplo, y después se quedan allí. Entonces tenemos una nueva realidad. Y a esto le agregamos también las personas que salen de la cárcel. Tenemos un corrimiento muy importante de gente que no puede volver a su departamento, a su lugar, a su ciudad, y termina en la calle, porque además las personas salen sin posibilidades, sin posibilidad de ir a trabajar, de tener un trabajo, sin ni siquiera el boleto para volver con su familia. Entonces es muy difícil reinsertarse muchas veces socialmente para la persona que sale de la cárcel, y esa persona termina muchas veces en calle y muchas veces reincidiendo porque no tiene opciones, ¿no? ¿Se lo ha planteado eso al Ministerio del Interior, a las autoridades pertinentes, en este caso al Instituto Nacional de Rehabilitación? Sí, se le ha planteado. También allí nos enteramos en esta reunión justamente que la Dirección Nacional del Liberado, ¿verdad?, lo que es, digamos, la DINALI, ha pasado al MIDES, salió del Ministerio del Interior, pasó al MIDES, a esta dirección de vulnerabilidad con la que empezamos a trabajar, y queremos tener un encuentro justamente por el tema específico cárcel. Vamos a seguir golpeando las puertas del Ministerio de Desarrollo Social para tener una propuesta de salida de las personas que salen de la cárcel. Directora, ¿qué pasa con...? Este tema fue específicamente en esta reunión, apareció el tema, pero el tema calle estuvo planteado allí. ¿Qué pasa con, usted mencionaba la salud mental? Porque muchas veces va de la mano, primero por un deterioro natural de la persona que vive en la calle, y segundo porque es producto de las adicciones. Ahí hay una cuestión, me atrevería a decir, exclusivamente de salud mental o de salud, en un enfoque más global. ¿Qué respuesta han brindado desde ACE o desde el Ministerio de Salud Pública? Sí, el tema, como tú lo decís, es muy integral. La persona termina en la calle
¿verdad? O la calle a veces te provoca la adicción. A veces sos adicto y terminás en la calle por eso, pero a veces es al revés. Soportar el vivir en la calle, el frío, el calor, la agresión. Hay personas que viven en calles que reciben muchísima agresividad. Recordemos lo que pasó hace pocos días en la ciudad de Las Piedras, donde una persona de calle fue responsabilizada de destrozar un vidrio y fue terriblemente, brutalmente golpeada, y además uno de los golpeadores era lamentablemente un policía. Entonces, todo eso genera una situación de mucha violencia, temor, de falta de integración, que hace que las personas se terminen, como tú decís, enfermando, con problemas de adicción, con problemas de salud mental. O sea, es como una bola de nieve, una cosa lleva a la otra y no sabemos qué empezó antes y qué empezó después. Lo cierto es que acá, para trabajar la situación de calle, vos precisás primero, sin duda alguna, prevenir que las personas terminen en calle. Y para prevenir es necesario que ofrezca mayor atención en salud mental. Precisamos más psiquiatras, precisamos más psicólogos, precisamos la posibilidad de lugares donde las personas puedan rehabilitarse. No hay lugares donde las personas se rehabiliten en temática de drogas, porque una clínica privada sale muy, pero muy cara. Entonces las familias no pueden lidiar tampoco con una persona que permanentemente, para drogarse, a veces te roba cosas, te saca cosas. Entonces la familia termina desvinculándose, pero no porque no sienta afecto o cariño muchas veces por la persona que ha caído en adicción, sino que realmente no tiene las herramientas y el Estado no las está brindando. Por lo cual nosotros creemos que es necesaria una política de drogas urgente que permita desde el Ministerio de Desarrollo Social y sobre todo desde ACE, dar una respuesta a este tema con lugares donde llevar a las personas a rehabilitarse. En números, ¿cuántas personas en situación de calle en Las Piedras? ¿Cuántas en Pando? ¿Cuántas en Atlántida? Bueno, el número tenemos unas 100 personas en este momento en Pando, tenemos unas 200 personas en la ciudad de Las Piedras, unas 50 en Atlántida y unas 50 en el resto del departamento. Más o menos, y cuando digo 200 en Las Piedras, digo también a lo largo del eje, es entre La Paz y Las Piedras. Y cuando hablo de perfil, hablo de edad y de sexo. Bueno, son jóvenes entre 20 y 40 años, en general son jóvenes, mayormente son varones, pero también hay un elemento nuevo, que es que hay mujeres. Hay mujeres en calle, cosa que antes no veíamos, y además hay mujeres con problemas también de adicción, y tanto hombres como mujeres con problemas de microtráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí entonces el tema de la adicción está instalado también en la situación de calle. Por lo tanto, para resolver esta situación, tenemos que resolver un conjunto de cosas. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social nos brindó una respuesta muy satisfactoria, por supuesto, en lo que es por lo menos el anuncio en el caso de Pando, del traslado del refugio a un lugar más conveniente, más grande, en otras condiciones. También nos habló de la posibilidad de abrir un centro 24 horas aquí en Pando. Y por otro lado, también se nos habló de la apertura de un refugio nocturno en Las Piedras, que no hay, y de 2 centros 24 horas entre Las Piedras y La Paz. O sea que en la ciudad de Las Piedras, si los centros fueran de 30 personas, que es aproximadamente entre 25 y 30, estaríamos hablando que estaríamos cubriendo el 50% de la demanda. Hoy tenemos 200 personas en el eje Ruta 5, bueno, hoy no tenemos nada, cubriríamos el 50%. Garrido, en el caso de Pando estaríamos cubriendo un poquito más el porcentaje total. ¿Se habló en algún momento de fechas para que esto ocurra? Se nos anunció que esto va a ser para el próximo, antes de que comience el invierno, así que bueno, estamos expectantes de que esto efectivamente se produzca, que se abran estos centros con sus equipos. ¿Se va a reeditar la experiencia, Garrido, de la montañesa, por ejemplo, en Pando? Sí, esto es importante también porque esto es lo que se nos anunció de los centros de día, 3 centros 24 horas, ¿verdad? 2 entre Las Piedras y La Paz y 1 en Pando. Esto es, y un refugio en la ciudad de Las Piedras, esto es permanente.
Aparte de esto tenemos el plan invierno, para lo cual se abre la montañesa, que es entre 15 y 20 cupos allí en el batallón del ejército en Salinas, que bueno, es una respuesta de repente para las personas en calle con el frío en la zona de Atlántida, por ejemplo, o también aquí en Pando. Por supuesto que la Intendencia, como siempre, va a estar contribuyendo con todos estos servicios en la medida de lo posible, derivando, pero y también saldremos en las recorridas del plan invierno, como siempre, en la noche. Antes de cerrar este capítulo, me quiero referir a dos planteos que realizó la Dirección de Desarrollo Humano en esta reunión, y es la ley de faltas y es también el hecho de la internación compulsiva. Sí. ¿Qué se respondió a ese planteo? De hacer, valer, digamos, la internación compulsiva y la ley de faltas, y por qué además, Garrido, usted se refirió a esas dos leyes en particular. Bien, bueno, en el caso de la ley de faltas existe ya desde el gobierno de Mujica y se reglamentó recientemente en el 2020 por el Poder Ejecutivo. Esa ley permite que el Ministerio de Desarrollo Social hace y las intendencias y el Ministerio del Interior trabajen en conjunto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el MIDES, a través de sus técnicos, la policía y un médico de ACE pueden de alguna manera certificar que una persona debe ser trasladada, y luego la intendencia tiene que ir y limpiar el lugar o dejarlo en condiciones. Pero la ley de faltas se refiere específicamente al espacio público, por ejemplo la plaza. Eso es un espacio público que usamos todos, no al patio de mi casa, sí a un espacio público como puede ser una plaza de deportes, como puede ser una plaza. Ahí entonces se puede aplicar la ley de faltas, a las personas se le dan hasta 5 veces puede volver y se le vuelve a aplicar la ley de faltas hasta que al final se le pone una pena de trabajo comunitario. Pero justamente lo que nosotros decimos, porque el ministro Lema dice que es necesario aplicar la ley de faltas, nos ha comentado que él trabaja muy bien con la Intendencia de Montevideo en el tema ley de faltas, y efectivamente en la Intendencia de Montevideo se ha creado un cuerpo inspectivo para eso, pero también este cuerpo inspectivo va de la mano con equipo del MIDES en el departamento y con equipo sobre todo el Ministerio del Interior, y si es necesario la intervención de ACE, pero sobre todo el Ministerio del Interior en ley de faltas y MIDES, y luego la Intendencia de alguna manera dejando en condiciones el lugar, ¿verdad? Que muchas veces tenemos cartones, tenemos cosas tiradas. Bueno, ese lugar es para todos, no puede ser apropiado por la gente en calle. Nosotros creemos que hay que aplicar la ley de faltas en Canelones, pero para eso necesitamos justamente esto, necesitamos equipos del MIDES. Está claro. Y equipos del Ministerio del Interior. De ahí nuestro planteo. Nosotros como Intendencia sí queremos ir, limpiar la plaza, dejar en condiciones los espacios públicos, pero no tenemos desde el punto de vista constitucional el mandato para levantar a la persona en situación de calle. No tenemos autoridad para eso. Para eso precisamos equipos técnicos del MIDES y precisamos a la policía. A propósito... Y a la justicia también, ¿no? Bueno, y a propósito, basándonos en el relevamiento, porque se da, interpreto, seguramente muchos están en lugares públicos, pero hay otros tantos que invaden la propiedad privada, están en el frente de una vivienda, en el porche de una vivienda, en casas deshabitadas, que las hay tantas, o en predios que son privados, ¿no? ¿Qué indica el relevamiento, Garrido? Bueno, el relevamiento nos indica que hay muchas personas, tal vez un 50% de las personas en situación de calle, que no habitan, como tú decís, espacios públicos, sino que están en veredas, en patios, etcétera, de lugares privados. En ese caso es muy importante que el privado haga la denuncia ante la justicia para que se pueda intervenir. Pero es una situación que es permanente, ¿no? Entonces, y nosotros vemos que desde el 2020 se ha acrecentado enormemente. Entonces no alcanza con que vos le indiques a una persona que tiene que irse, que le insistas, que tenés que primero ofrecerle un lugar donde ir. Porque al principio se nos dijo, Lema, la última visita que hizo a Canelones, en Barros Blancos, después vino a Pando, y nosotros le consultamos esta preocupación, y Lema nos contestó que el Ministerio de Desarrollo Social tenía lugar en Montevideo,
que la Intendencia los levantara, los levantan y los dejan en Montevideo. Y a lo cual nosotros le contestamos, yo particularmente como Intendencia de Canelones, primero que estamos hablando de seres humanos que tienen sus derechos como personas que deben ser respetados, por lo tanto lo que podemos hacer es generar la oportunidad, no levantarlos, sino que es generar la oportunidad de que sean trasladados a un centro. Segundo, tenemos que tener los centros. Y esos centros, ahora se nos está anunciando que van a estar, porque las personas tienen vínculos, tienen gente que los aprecia por suerte, comerciantes, que les dan algo de comer, que los conocen. Muchas veces, en gran número, no son los que te roban cosas en la calle, ni los que roban o asaltan casas o comercios, no son. Porque la gente tiende a confundir la calle con la delincuencia. Y no es así. Al contrario, la persona que está en calle, tanto tiempo, empieza a tener una pérdida de autoestima, una situación de abandono tal que no es capaz de instrumentar, por ejemplo, un robo. Sí capaz que un asalto en la calle para robarte algo para consumir. Pero el propio Ministerio del Interior nos decía, nosotros tuvimos un encuentro con investigaciones del Ministerio del Interior por unos robos que hubo cerca de la otra esquina, un centro que tenemos nosotros para calle y adicciones en Las Piedras, unos robos que hubo cercanos, en casas cercanas, en turismo, y ellos nos decían, nuestra experiencia es que no son estas personas víctimas de adicción y droga que duermen en la calle los protagonistas de los robos. Estos robos están más vinculados a bandas armadas y no a estas personas. Que es importante que la gente lo sepa eso, porque la gente les tiene mucho miedo y se entiende, pero no son los protagonistas de muchos de los hechos, ni de robo, ni de crímenes que lamentablemente asolan todos los días al país y al departamento también. Garrido, hacemos una pausa y luego seguimos charlando. Por supuesto. Tanda y ya regresamos. Estamos más cerca, construyendo una mejor comunicación pública. Por eso, desde el Gobierno de Canelones contamos con varias herramientas a tu disposición. En www.imcanelones.gov.uy podés realizar trámites y gestiones en línea. Además, informarte sobre actividades y programas en el territorio y suscribirte al boletín de noticias. Para una atención telefónica personalizada, podés llamar al 1828 interno 83. En las redes sociales, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Intendencia de Canelones. Si necesitas del servicio de interpretación de lengua de seña uruguaya para consultas o instancias presenciales de trámites, comunicate a través de WhatsApp al 092-257-468. Gobierno de Canelones, más cerca. Continuamos con esta agenda abierta y nos situamos más en el ámbito político. ¿Le parece, Garrido? ¿Cómo no? De profesión, profesora, por cierto. Es más, a veces punta el vicio y por así da alguna clase, por lo que tengo entendido. ¿Qué mirada tiene sobre el episodio del IABA, Garrido? Bueno, sí, como tú decís, mi vocación y mi carrera es la docencia. Y creo que en lo que respecta políticamente, ahora como mujer política, que es mi otra beta y vocación, sí, efectivamente el tema del IABA es un tema muy doloroso, es un tema que nos hace retrotraer o recordar épocas de persecución, de falta de diálogo. Creo que son cosas totalmente evitables, que si precisamos el salón para hacer alguna obra, ¿no? Es una cosa que tenemos que consensuar con los estudiantes, con la dirección, con los profesores, que tenemos que buscar alternativas,
Creo que no podemos criticar si un salón gremial está pintado o no. Creo que más que eso nos tiene que preocupar que muchas escuelas o liceos todavía están en condiciones que no son decorosas para dar clase, no si las paredes de un salón están pintadas o no, o grafiteadas. Recordemos que durante los gobiernos del Frente Amplio se hizo la inversión más grande de la historia del Uruguay en números, en lo que es infraestructura edilicia, liceos, UTU, escuelas, CAIF. Canelones es uno de los departamentos donde más se avanzó en el tema, y eso realmente se hizo convencidos de que la educación en un país tan pequeño como este es el camino de salida, el camino de superación. Se aumentaron los salarios de los docentes, se disminuyeron la cantidad de alumnos por grupo. Lamentablemente esa situación, la falta de la inversión necesaria en educación ha hecho que no se pueda continuar ese camino. Se siguen inaugurando muchas obras que venían de los PPP, la participación público-privada que había implementado el gobierno del Frente Amplio para aumentar la cobertura educativa, pero no alcanza la inversión para seguir corrigiendo o modificando, digamos, situaciones edilicias que vemos con preocupación. Sin embargo, se critica lo que pasa en el Salón del IABA y se sale, digamos, a una persecución política con un director sumariado, un separado del cargo. Para mí, una exageración, una falta de tacto, una falta de negociación que nos afecta a todos, a padres, alumnos, alumnas, a docentes, pero que sobre todo afecta al gobierno. Yo creo que el gobierno de la coalición debe mirar con preocupación esto. Creo que quiere mostrar de alguna manera una imagen de fuerza o de autoridad en la dirección, en la educación, que creo que no es por ahí el camino. La autoridad no se genera con censura, no se genera con temor. Eso lo hacían los dictadores, eso se hacía en la dictadura militar. En democracia se hace de otra manera, la autoridad se genera con respeto, tolerancia y diálogo. Coincido en la falta de tacto. Ahora, no es de ambos lados porque ameritaba esa ocupación esperando a un lanzamiento, a un desalojo por parte del gremio, Garrido. Sinceramente, ¿no? Ojo que le ha pasado al frente esto también, ¿no? Sí, también. 15 años de gobierno terminó desalojando literal, ¿no? Con la fuerza de choque, ¿no? A eso iba. No, fuerza de choque no. Con la policía sí, pero no fuerza de choque. Cuando nosotros hablamos de ocupaciones de los centros educativos, en este caso tal vez fue una exageración la ocupación y no generar desde el ámbito educativo y docente también el diálogo previamente. Yo creo que esto corre para todas, para la misma vara para todos, y que el diálogo tiene que ser lo primero. Si después el diálogo no se da, si me cierran las puertas del diálogo, si no me reciben, cosa que sucedió en este caso, que no se escuchó, se hizo una solicitud de diálogo y no se escuchó, y entonces preventivamente de alguna manera se ocupa. Pero si el cambio en el edificio lo voy a hacer yo decido hacer ese cambio que es necesario, ¿quién tiene que ir a hablar primero? El que va a hacer el cambio, ¿no? Y no esperar esa situación de tirantez. Creo que las cosas se manejaron mal. Hemos tenido ocupaciones, por supuesto, pero es normal. A ver, estamos en una sociedad democrática. Yo también fui estudiante, también paré y me recuerdo haber intentado ocupar el liceo al finales de la dictadura, en la escalera del liceo con vaquero, porque estábamos protestando en contra del uniforme. No queríamos la pollera gris, la corbata, queríamos ir de vaqueros. Y también ocupé el IPA, el Instituto de Profesores, y vi a Pibel Devoto saltar por el muro, ¿no?, del IPA, y yo lo estaba ocupando, sí. Y en ese momento, vos sos joven, sos adolescente, sos estudiante, te sentís que estás cambiando el mundo un poquito, mejorándolo, y estás convencido de que lo que estás haciendo está bien. Y del otro lado, bueno, sí, te tienen que desocupar, porque ahí tiene que existir el derecho a que se siga estudiando, que todos concurran a clase, y también es razonable si vos mirás a larga duración. Pero todas esas cosas son evitables siempre a través del diálogo, y siempre las desocupaciones y todo no tienen por qué afectar, como en este caso, con la destitución de un docente o el intento de destitución de un docente. Eso estuvo muy mal. ¿Qué políticos y qué sindicalistas dialoguistas tenés hoy?
políticos y sindicalistas dialoguistas. Bueno, yo creo que en el caso del Frente Amplio, por ejemplo, creo que hay gente de mucho diálogo. Creo que Yamandu Orsi es un político profundamente dialoguista, profundamente amplio, negociador, articulador. Creo que faltan ese tipo de políticos. Creo que también Mario Vergara es un hombre de articulación, de línea sereñista, componedora. Un Marcos Carámbula es un hombre que admiro justamente por esa posibilidad de componer, de tejer, ¿no? Y me estoy refiriendo a políticos canarios sobre todo, a no ser Vergara, pero sí pensando en los candidatos a presidente. Pienso en Maía, el senador José Carlos Maía, un hombre caracterizado por la paz, por el diálogo, por el respeto. Esos políticos precisamos. ¿Los hay en la coalición? Yo creo que sí, que los hay también en la coalición de gobierno. Creo que hay personas con las que se puede conversar. Yo destaco, por ejemplo, un Daniel Radío, que es un caballero que dialoga desde la Junta Nacional de Drogas, con el que trabajamos fluidamente, por ejemplo. También de la coalición destaco la posibilidad, por ejemplo, incluso Robert Silva. Con Robert Silva se puede mantener un diálogo respetuoso, aun cuando esto del IABA sucede con la directora de secundaria sobre todo. Creo que se puede entablar un diálogo respetuoso. Puedo pensar diferente, pero a mí lo que me interesa es que el diálogo sea respetuoso. Y si voy a las antípodas, voy a un Sebastián da Silva, voy a esta mujer que ni siquiera me acuerdo mucho siempre el nombre, la que era directora también del IABA en su momento, ¿cómo es? Bianchi. 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 Bueno, eso es la muestra más tremenda, ¿verdad?, de falta de diálogo. Un Sebastián da Silva con esas también, con esas acusaciones, esas cosas, creo que no están bien, que no están bien. ¿Y sindicalistas que apuesten al diálogo? ¿Los hay? Bueno, yo creo que sí, que el PIT-CNT apuesta al diálogo. Yo creo que Fernando Pereira, como hoy presidente del Frente Amplio y sindicalista, o un Marcelo Abdala, o lo que fue el Richard Reed, son personas que han dialogado. En el Uruguay los sindicalistas dialogan tradicionalmente. Sin embargo, creo que el Frente Amplio, estoy de acuerdo con una cosa que decía Caetano ayer, no sé si leíste una nota de Caetano, bien interesante. Creo que el Frente Amplio muchas veces dice que no, pero no deja claras sus propuestas, que las tiene sobre cada tema, sobre la reforma de la seguridad social, sobre la educación. Hablando de eso, antes de cerrar, dos cortitas. La primera, lo dijo medio al pasar, pero doy por hecho, y quiero que me lo diga, si le parece una buena opción una tercera candidatura de Vergara. Porque justamente mencionó a Carámbula. Carámbula dijo en las últimas horas que sería interesante tener a Vergara como candidato. ¿De acuerdo con eso, Garrido? Totalmente de acuerdo. Creo que es necesario abrir todas las opiniones que sean necesarias, abrir candidaturas con las que la gente se identifique, porque justamente el Frente Amplio tiene la característica de que, si bien estamos unidos bajo un programa común, venimos de distintas vertientes y con distintos pensamientos y aportes. Así que creo que la candidatura de Mario Vergara suma, y suma muchísimo. La otra, venimos de un 1 de mayo donde se habló por parte del PIT-CNT de que puede existir una consulta popular respecto a la reforma recientemente aprobada. ¿Qué le parece? Me parece correcto, porque es la gente quien tiene que resolver si va a trabajar 5 años más, si va a perder derechos que había ganado a lo largo de tantas décadas. La gente es el trabajador, la trabajadora, esa mujer que ha trabajado tanto, que tiene hijos, que contaba esos años que se le exoneraban por hijo para jubilarse un poquito antes y que ahora va a tener que esperar más. Esa persona que está desempleada hoy y que necesita que se vea realmente el tema de su trabajo y cómo va a llegar hacia adelante aportando a la seguridad social, el tema de los cuidados, tantos temas que no se tuvieron en cuenta en la reforma. La reforma no es una reforma que vaya a la profundidad de la temática del empleo.
La reforma es una reforma que castiga a los trabajadores y que continúa dando privilegios, por ejemplo, a cajas como la caja militar, que nadie la toca, nadie se anima a tocarla, y entonces tenemos gente que se jubila muy joven, con jubilaciones enormes, y otros que ganan jubilaciones muy bajas. Entonces, este es un tema que hace, y la previsión social es el tercer pilar de protección social del Uruguay. El cuarto son los cuidados. Uruguay avanzó muchísimo y esto sería un retroceso enorme, así que es la gente quien tiene que resolver que esto no se aplique. Garrido, muchas gracias. Gracias a ustedes. La pausa y continuamos con más Agenda Abierta. Estamos más cerca, construyendo una mejor comunicación pública. Por eso, desde el Gobierno de Canelones contamos con varias herramientas a tu disposición. En www.imcanelones.gov.uy podés realizar trámites y gestiones en línea. Además, informarte sobre actividades y programas en el territorio y suscribirte al boletín de noticias. Para una atención telefónica personalizada, podés llamar al 1828 interno 83. En las redes sociales, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Intendencia de Canelones. Si necesitas del servicio de interpretación de lengua de seña uruguaya para consultas o instancias presenciales de trámites, comunicate a través de WhatsApp al 092-257-468. Gobierno de Canelones, más cerca. Seguimos, amigas y amigos, con esta agenda abierta y ahora recibiendo con muchísimo gusto al diputado nacionalista Alfonso Lerete. Gracias por estar aquí. ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes, Renzo, con toda la teleaudiencia y la orden, como siempre. Bueno, una de los temas que ha manejado en las últimas horas es, podríamos decir, bastante sensible o muy contundente, como quiera usted llamarle, pero tiene que ver con un posible, presunto caso de mala praxis en la Policlínica de Parque del Plata, Policlínica de ACE, por cierto. Sí. Cuéntenos, Lerete, cómo se involucra usted en este asunto, cómo toma contacto con esta noticia. Mire, estamos hablando de 2 fallecimientos, donde un usuario de ACE redacta 2 cartas, una en el año 2022, otra en enero de este año, y esas 2 cartas, documentos, me llegan a mí el 1 de mayo de este año. Cuando recibo esa documentación, lo primero que hago es, en función de que la Comisión de Salud iba a estar sesionando a los 2 días, comunicarme para poder participar en esa comisión. A su vez, una delegación de usuarios también iba a ser convocada e iba a asistir a la Comisión de Salud de Diputados. Allí nos constituimos, la delegación hizo su exposición, más apuntando hacia una atención que ellos entienden deficitaria o atención mala de la policlínica, tanto de Parque Plata, cerca del arroyo, como de Estación, porque son 2 policlínicas. Muy bien. A partir de allí, nosotros tomamos los documentos, los leímos, le preguntamos a la delegación si había alguno que se llamara Danilo Tubino, aseveró con su cabeza diciendo que sí, y le dijimos, ¿esta denuncia usted la ratifica? Sí, perfecto. Si usted ratifica estas 2 denuncias, termina esta sesión de la comisión, y se lo digo a usted, presidenta Cristina Lustenberg, y el resto de los diputados que allí estaban, voy a entrevistarme, porque ya estaba planificada la reunión, con el presidente de ACE, y este tema va a ser prioridad. Porque acá no estamos hablando de que falta gasa, falta algodón, falta una silla para que se sienta en sala de espera. Acá estamos hablando de que usted está diciendo que son 2 personas que murieron por ineficiencia o administrativa o médica. Entonces eso a mí me remueve desde todo punto de vista, no solamente institucional, humano primero. Entonces a partir de allí me fui a ACE, me estaba esperando el presidente y el vice, le entregué la copia de las 2 denuncias y automáticamente ya el presidente instruyó
un informe y una investigación administrativa para de manera urgente esclarecer lo que aquí pasó. ¿Qué puede haber pasado? Dos cosas. O se confirma lo que el usuario en su carta escribió, que fue a pedir auxilio, que desde el punto de vista administrativo y médico no tuvieron cobertura, y obviamente hay algo gravísimo. O que no se condice el relato de este usuario con lo que a posteriori la comisión investigadora va a fallar. Son las dos posibilidades. Y estamos esperando ese informe. ¿Considera que pueden haber denuncias malintencionadas o falsas en estos ámbitos de usuarios? Ya se ha dado en otras ocasiones. En esta no quiero decir que vaya a suceder, porque además lo vi muy compungido a este usuario. Lo vi en la comisión compungido y lo vi también muy afectado emocionalmente en declaraciones a la prensa. Pero son las dos posibilidades que existen. Una, vuelvo a insistir, que se confirme el hecho y seguramente todo el peso de la sanción caerá para él o los responsables, y por otro lado que esto haya sido una denuncia que quizás se sobredimensionó o está, como usted dice, en el rango de las falsas. Pero insisto, se lo planteo como más allá de ciudadano legislador estrictamente, debería, si es que se puede, ¿no? Normatizarse o legislar respecto a el hecho de denunciar desde una comisión de usuarios. Digo porque lo que está en juego también es la vida de los funcionarios allí. O sea, cuando digo la vida, digo lo cotidiano de una persona. No ha de estar para nada bueno que uno desempeñe una tarea en la policlínica, en este caso de Parque del Plata, y se lo señale con el dedo. Exacto. Y esté en la agenda pública. Exacto. Un presunto caso de mala praxis. ¿Se entiende el espíritu de la pregunta? No cabe la más mínima duda. Por eso la investigación administrativa es lo que da máximas garantías. Garantías a los funcionarios y a los médicos en los dos niveles. ¿Por qué? Porque esa investigación va a revelar si allí hubo culpabilidad o no y la asignación de responsabilidades. Si no las hubo, evidentemente que en los dos niveles queda totalmente claro y transparente que en las dos muertes, que sí eso es objetivo y real sucedieron, 2 personas fallecieron, no tuvieron nada que ver. ¿Y qué es lo que denuncia el usuario? ¿Que no hubo atención? Mire, o sea, ¿qué tipo de muertes hablamos? Además? Exactamente, estamos hablando la segunda, porque la primera ya hizo un informe preliminar. Pero en la segunda, que es muy reciente, obviamente es en enero y recién surge ahora la denuncia en mayo. Esos 3 meses, yo no tengo explicación, tampoco se la pregunté a la persona usuario que denunció, porque no era lo más importante en ese momento. En el momento era el tema de las muertes. Se entiende. Entonces el tema de la muerte surge así. Este es un vecino del paciente o el usuario que falleció, que va hacia la casa, va a la policlínica luego a reportar que se siente mal y que le envíen algún servicio, me refiero a un médico a través del SAME 105, etcétera. Vuelve, no tiene cobertura, dice que lo van a llamar, no lo llaman, según el usuario, ¿verdad? Y desesperado ya por la situación, lo carga en la camioneta para recibir asistencia y lamentablemente fallece. Esa es la historia, de manera muy resumida, que está en una carta que seguramente a usted le llegó, porque a todos los medios le ha llegado, escrita por el usuario y firmada por él. Ahora, de este relato a lo que efectivamente puede haber sucedido es la investigación. Por algo se hace la investigación. Está claro. Porque si no, nosotros acá estaríamos haciendo acusaciones infundadas o quizás sacándole el volumen y el tenor de la importancia a un tema que para mí en lo previo es muy importante, pero hay que esperar la investigación. ¿Qué primeras conclusiones saca del episodio de Irene Moreira, LRT? Cambiamos de tema. Totalmente. Dejamos salud, vamos al ámbito del gobierno nacional, Ministerio de Vivienda y quien es una de las figuras más relevantes de Cabildo Abierto. Mire, yo recuerdo por allá por el año 2004-2005 que el Frente Amplio, que aún todavía no había asumido el gobierno, pero ya se veía, estaba en ciernes de que iba a haber un cambio en el signo partidario. Y allí una de las críticas que se le hacía tanto a blancos como colorados que habían gobernado era la determinada cuota en entes públicos, ministerios, que correspondía directamente al jerarca de turno, que era discrecional, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Antel, director de Antel, venía
vamos a hablar del tema de los programas de televisión. Un programa de televisión del interior solicitaba una pauta publicitaria, no pasaba para la agencia de publicidad porque el director tenía una cuota de asignación publicitaria que discrecionalmente la entregaba a determinados medios. ¿Legal? Sí, legal. Procedimiento que estaba acordado, procedimiento que estaba acordado. Discutido y polémico. Por supuesto. Ni que hablar. Por Lo supuesto. fue después con ANCAP y una radio que nunca funcionó. Exacto. Ojo, acá hablamos de una cosa distinta, porque hablamos de una vivienda y con una persona que, según Moreira, cumple los requisitos, pero que evidentemente se saltea el sorteo. Bien. Pero además forma parte de Cabildo, Bien. ¿no? Pero le sigo el relato. Le conté que esto era 2003, 2004, 2005, o quizás 90, 80. Periodo blanco y colorado. No, está en claro. el Frente Amplio, que vino para cambiar lo que estaban haciendo mal blancos y colorados, también cayó en la misma modalidad. Usted lo acaba de decir. La radio, la publicidad, es decir, en la misma modalidad. Ahora, porque lo hagan todos, no hay que mantenerlo, ¿no? A ver, vamos a seguir con el relato. Cambia el signo partidario, es decir, gana la coalición. Perfecto. A partir de allí, la lupa, que ya estaba puesta en el resto de los gobiernos frente amplista, pero se amplía más porque evidentemente hay una expectativa de que se cumplan las cosas bien, porque Frente Amplio no las había hecho bien. Perfecto. Volvemos, ahora sí entramos de lleno en el caso Moreira. Yo escuché previamente lo que fueron las declaraciones, o más que las declaraciones, la noticia que sacó Universal, que fue el medio en exclusivo, ¿verdad? Haciendo todo un relato. Y después escuché todas las declaraciones de Torre Ejecutiva cuando salió, después de tener la reunión, con el secretario de Presidencia y con el presidente. 2 o 3 temas. Primero, si esto está avalado, me refiero, institucionalmente, en cuanto a que allí hay una norma, o si no hay una norma, hay una práctica, que habilita al jerarca de turno, llámese director, presidente, ministro, etcétera, a tener una decisión personal sobre determinados casos que está avalado técnicamente, y eso está permitido, bueno, allí no hay discusión. Ahora, si esto es una práctica clientelística, que obviamente todo el mundo, o muchos están haciendo referencia a eso, ¿verdad? Bueno, allí obviamente el presidente lo debe haber evaluado de otra manera, no nos cabe la más mínima duda. ¿Cuál es mi conclusión? Que el presidente no lo evaluó como una práctica clientelística, si no a esta altura ya no estaría ocupando su lugar. ¿Estamos de acuerdo, no? Usted sabe que hoy discutíamos eso con un compañero en un programa de radio y decíamos, por ahí hay un camino más fácil que es eliminar la herramienta, o sea, el cupo reservado y fin de la historia, porque el futuro ministro o ministra que venga no va a poder designar a dedo. Pero en realidad, tal vez la mirada sea otra, no tenés que eliminar la herramienta por un mal uso de la misma, ¿no? A ver. O sea, tal vez se pueda transparentar aún más. Usted me dice, si esto está avalado y se puede hacer, que se haga. Ahora, la discusión entonces es otra, es ética y es moral. Yo le voy a decir, Peña tuvo un problema personal y tuvo que renunciar. De hecho, renunció. Moreira, ¿no tendría que dejar el puesto por esto? A ver, esa conversación ya la dijo la secretaria de Estado, que no la tuvo con el presidente. Ni le pidieron el cargo, fue lo que dijo ella, ni tampoco lo puso a consideración. ¿Pero a usted le parece que éticamente estuvo bien lo que hizo Moreira? Mire, esto va en la gestión personal de cada jerarca. Se lo pregunto personalmente. Sí. Si yo, por ejemplo, estuviera desempeñando, como yo lo hice en el Ejecutivo en su momento en AFE, o si estuviera de futuro en un ámbito de otra naturaleza, evidentemente que estos temas tendrían que ser, al momento de ejecutarlos y de evaluarlos, no solamente muy bien pensados y estructurados, sino también con una mirada política, porque en realidad esto tiene un impacto político, ¿estamos de acuerdo? Tiene un impacto político. Ahora, insisto, esto es también la impronta personal de cada jerarca. Yo escuché muy bien a la ministra cuando dijo, miren que yo recibo a diario de periodistas, dijo, de políticos, de gente, de personas, de militantes también, muchas solicitudes de vivienda. ¿Qué hago? Le hago un expediente y que se estudie y después se decide. Es decir, ella no negó que funciona así. Y le voy a decir más, funciona así. Por ejemplo, puedo hablar desde el 85 hasta la fecha, desde que se reanudó la democracia, siempre ha funcionado. Volvemos al mismo punto de la discusión. ¿Hay que eliminarlo? Perdón. ¿O hay que controlarlo? Como dice mi amiga Graciela Blanchi, perdón.
mirá que funciona así. No se ría de la senadora. No, que no me ría. Mira que es brava. Es mi gran amiga. Bueno, a ver, hay 3 personas que en el Palacio nos identifican por nuestro estilo. Graciela, el diputado da Silva y quien habla. Qué bueno que está en el tridente. No es poca cosa estar en ese podio. Sí. Mire. Es de los menos queridos también. Bianchi sobre todo, ¿no? ¿Viste que hay una encuesta? Ahora vamos a hablar de encuestas. Pero damos la cara, que no es poca Está bien, cosa. Y está salimos a rebatir a un Frente Amplio que se está equivocando en muchas cosas. Pero le decía que, mire que la intendencia funciona igual, ¿eh? La Pero intendencia de Canelones, sí, de está su bien, departamento y el mío, de lo que nos están mirando ahora. Yo insisto en el punto, que funcione o que no funcione, no es la discusión, es para qué utilizar la herramienta. Entonces, a ver, ¿usted es legislador? ¿Se puede legislar en esto? ¿Hay que eliminarlo? ¿Hay que controlarlo más? Yo no sé si se puede legislar porque es algo discrecional del jerarca, ¿verdad? Cuando digo discrecional es que es su voluntad. Ahora, si usted me dice que hay un tema... Bueno, pero entonces esa voluntad después, seguramente el futuro votante va a tener que medir qué voluntad aplicó el jerarca, ¿no? Pero, estimado Renzo, y si yo le digo... O va a medir. Bien, pero si yo le digo que también recibió una vivienda una militante del Frente Amplio, ¿y usted qué me dice? Se quedó sin palabras. Que está mal igual. Pero se quedó sin palabras. Pero está mal igual. Se quedó sin palabras. Por eso la discusión es la herramienta. Se quedó sin palabras, ¿sabe por qué? Porque hoy está cargado toda esta discusión. De política. Exactamente. Pero lo que pasa es que el que designa es político, LRT. Claro, pero ¿por qué está cargado y designado? Porque se está sindicando a que la ministra favoreció a uno de los suyos. Entonces, sí. ¿qué pasa? ¿Y si favoreció a un Frente Amplista? ¿Y si favoreció a uno del PEN? ¿Me explico el concepto? Sí, está bien. Es decir, pero entonces, ¿por qué hay gente que tiene que esperar en una bolsa un sorteo? Y hay otros que, como son amigos de Moreira, sean Frente Amplistas, sean del Partido Independiente o nacionalistas, acceden a la vivienda. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Pero usted piensa que el Frente Amplista es amigo de Moreira? No lo sé, pero si usted me dice que entregó una vivienda a un Frente Amplista... A ver, le voy a poner otro caso, que no es esto vinculado con la vivienda, pero sí con la postura que la ministra ha tomado, muy abierta. Usted sabe que contrató a la viuda de Fernández Huidobro. Sí, claro. Y eso es, la verdad, que una mente muy abierta, porque una función debe estar cumpliendo allí. Bueno, seamos realistas, ¿no? Manini accede a un puesto absolutamente político dentro del ejército en un gobierno Mujica. Sí, claro. ¿Quién lo coloca como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país? Sí, no ¿Quién intenta retirarlo? Vázquez. ¿Y quién lo banca en el puesto? Mujica. Sí. Digo, eso es lo de menos. O sea, lo que hay que discutir, insisto, para mí es la herramienta y esa discreción que tienen los jerarcas, LRT. Pero la tienen todo. Su intendente acá. Claro, la tiene pero también. ¿está bien o está mal? Pero su intendente acá no la tiene. Le pregunto, ¿está bien o está mal? Pero no es está bien o está mal, la tiene que tener, imagínese. Ah, bueno, la tiene que tener. Claro, Usted dice que está bien. Claro. Me quedo con eso entonces. Pero la tiene me quedo. a ver, No, me todos quedo los con eso. jerarcas tienen Está que bien. tener la herramienta para poder decidir. Lo que usted me está queriendo llevar a un campo que yo no voy a ingresar. No lo quiero. No voy a ingresar. No lo quiero llevar a ningún lado. Quédese acá. Si comparto que se hagan las cosas mal. Quédese acá. No, yo no comparto que se hagan las cosas mal. Que no quiere decir que en este caso se hicieron mal, no. A ver, el jerarca tiene que tener esa capacidad. Si mañana usted ve una situación totalmente complicada, con familia compungida, 10 pibes y una madre, y le tiene que echar una mano, y bueno, capaz que le tiene que echar una mano. ¿Tiene los canales legales? Los tiene. ¿Cuáles son? Las de su decisión personal. Está claro. ¿Me explico lo que le quiero decir? No. Dentro de la ley, no fuera de la ley. Se entiende. No, fuera de la ley nada. Dentro de la ley sí, obvio. Hacemos la pausa, LRT. Con gusto, como siempre. Tanda y ya regresamos con más agenda abierta. Estamos más cerca, construyendo una mejor comunicación pública.
Por eso, desde el gobierno de Canelones contamos con varias herramientas a tu disposición. En www.imcanelones.gov.uy podés realizar trámites y gestiones en línea. Además, informarte sobre actividades y programas en el territorio y suscribirte al boletín de noticias. Para una atención telefónica personalizada, podés llamar al 1828 interno 83. En las redes sociales, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Intendencia de Canelones. Si necesitas del servicio de interpretación de lengua de seña uruguaya para consultas o instancias presenciales de trámites, comunicate a través de WhatsApp al 092-257-468. Gobierno de Canelones, más cerca. Seguimos con agenda abierta y vamos a otro caso polémico. A usted le gusta que venga para acá. Y lo aprovecho, Por eso lo me aprovecho. está invitando. Como no viene nunca. Me está invitando a seguir, me gusta. Bueno, eso. el otro día estuvo en el informativo. Sí, me gusta. Hablando de tenencia compartida, que ahora lo vamos a abordar, pero caso Penades. Caso Penades. Otras denuncias, Sí. 2 más. Y esto es en serio, ¿no? Como nacionalista. ¿Está bien? ¿Banca que Penades esté todavía allí o debería de haber dado un paso al costado una vez que se inició esta investigación judicial, LRT? Bien. Son casos distintos los que voy a nombrar ahora, pero son sensaciones parecidas. A ver. Usted sabe que a mí el año pasado el intendente Canelones me denunció. Usted lo sabe muy bien. Me denunció desde la base institucional Intendencia Departamental de Canelones. Ese juicio yo se lo gané al intendente, que nunca le pidió disculpas ni a mi esposa, ni a mi padre, ni a mi hijo, por una denuncia falsa sobre violencia basada en género. ¿Qué hizo el ERT? ¿Tomó licencia? ¿Renunció? ¿Se apartó? No. Di la cara porque estaba convencido que la denuncia del intendente era falsa y le gané el juicio. ¿Por qué digo esto, Renzo? Porque entiendo que hoy el senador al que usted hace referencia está haciendo lo mismo, se está defendiendo. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Yo lo desconozco. Capaz que la justicia no opera como operó en nuestro caso y no le da la razón, o capaz que sí le da la razón. Pero lo que sí, quédese bien claro, que en los dos casos se da lo mismo, el hecho de defender la posición. Reitero, no son comparables los casos, no tiene absolutamente nada que ver uno con el otro, pero usted me entiende la sensación. No, yo le entiendo la sensación. Yo el año pasado fui atacado vilmente por este intendente actual de Canelones, hoy precandidato del Frente Amplio, y le gané el juicio. Y nunca pidió disculpas, no a mí, porque estoy curtido de que el intendente hable mal de mí. Estoy curtido. Ahora, a mi familia le afectó esto. En este caso es distinto, pero la persona se quedó en el Senado defendiéndose. Vamos a ver qué sucede con la defensa. Ahora, vamos al otro tema, que yo no voy a escapar. Usted me va a decir, pero mire que son 1, 2, 3, 4 denuncias. Sí. No, yo le voy a dar Sí. un plan Sí. o una alternativa. Partido Comunista, Gerardo Núñez. Lo denuncia, se retira a la banca hasta que dura el proceso. Gana el juicio y el partido igual le dice, quedaste manchado. Da un paso al costado y lo da. Y usted sabe que a mí no me Es gusta. otra decisión. ¿Se entiende, no? No. O sea, a lo No, que voy es, no, le explico. el partido puede pedirle al legislador No. que dé un paso al costado, LRT. Usted no se enoja, a mí no me gusta nunca corregir a los periodistas, menos usted que es de larga data, una enjundia y es muy bueno. Pero pasó. No, le tengo que corregir. Núñez no ganó el juicio. Yo sí lo gané. ¿No fue encontrado culpable, Núñez? Perdón, tenía 2 juicios. En uno, por difamación e injuria, la otra persona se retractó. Pero dijo, me retracto de decirlo en público, pero no de lo que dije, que son 2 cosas distintas. Este otro juicio, ni lo ganó ni lo perdió el diputado. Pasado el tiempo de las medidas restrictivas y se archivó. Una cosa es archivar el caso y otra que se lo den por ganado, que fue mi caso. Yo se lo gané en un tribunal. 3 ministras que le dijeron, intendente, usted se equivocó. Está bien. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. Estamos de acuerdo. No, está bien. Pido 1000 disculpas. Puede ser técnicamente, no puede ser No es técnicamente, Bueno, no, está es bien. clarito. Pero a ver, lo que estamos discutiendo es justicia y política. Decisiones de un tribunal y decisiones políticas. Yo lo que le digo es,
El Partido Comunista le dice a Núñez, te hicieron denuncia, salgas o no salgas bien, en una, por lo que usted me dice, no salió tan bien, en otra sí, porque se retractó quien lo denunció, y Núñez dio un paso al costado. La pregunta es, como partido, ¿no se le puede pedir a un legislador que dé un paso al costado? ¿Usted vio la carta de Núñez cuando se renunció? ¿La leyó? Sí. ¿No le quedó nada de esa carta? No, a ver, pero son posiciones. No. Yo lo que le pregunto es, ¿leyó la carta de ¿está Núñez? bien o está mal? Leyó la carta de Núñez. Núñez, en esa carta que escribió, estaba criticando, entre líneas, la ley de violencia basada en género, donde todos los hombres son culpables. Esa es la realidad, guste o no guste. Y en el Parlamento de la coalición de gobierno ya tenemos un entendimiento para empezar a analizar esa norma. Ojalá nos dé tiempo en este periodo o los próximos legisladores lo hagan. ¿Usted dice que no es buena la ley contra violencia de género en este país? No, la ley es buena. O sea, ¿pretende cambiarla? No, la ley es buena en muchos aspectos, pero tiene otros que hay que corregir. ¿Cuáles? Y no le digo que los hombres, usted que es hombre y los que nos están mirando somos culpables. Y no tenemos derecho a defender. Pero no se aplica una ley de cautelar por culpabilidad. Perdóneme. Culpabilidad. Se aplica una ley de cautelar para defender a la víctima. Pero Renzo, ¿y la denuncia falsa? No se lo tengo que explicar eso. Perdón, ¿y la denuncia falsa? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Bueno, pero hay una fiscalía y hay un juzgado que determina si es falso o no. A mí me pasaron muchos tiempos y en lo ese mismo se tiempo me discutió afectó. en el proyecto de ley de tenencia compartida y por eso se demoró tanto en la discusión. Pero por eso pusimos la denuncia falsa, Renzo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No aplicamos cautelar ante un presunto delincuente y dejamos que ese delincuente la mate? No, hay que aplicar. Después le aplicamos la cautelar, ¿cómo hacemos? Usted no me quiere entender. No, le entiendo. Usted no me quiere entender. Le entiendo, pero la violencia, hoy, la ley de violencia doméstica determina que, ante la duda, se aplica una cautelar. ¿Usted dice que está mal? No, lo que está mal... ¿Hay que eliminar eso? No, usted no me quiere entender. Lo que está mal es que el hombre ya de pique, en el 100%, tenga la culpabilidad. Y hay muchos que es cierto lo que usted dice. Y hay que aplicarlo, y estoy de acuerdo. Pero hay otros tantos que no. Y acá tiene un caso que lo está mirando y que yo viví eso. Y lo sufrí. Pero entonces eliminamos el aplicar una cautelar por presunta culpabilidad. No. ¿Y qué quiere eliminar? Hay que ponerle un poquito más de cabeza, si no lo hubiéramos hecho ya. Pero hay que ponerle un poquito más de cabeza y de pienso. ¿Para qué? Para que, y me pongo en primer lugar, y discúlpeme que lo haga, pero lo viví y lo sufrí el año pasado, que no venga una persona, que en este caso tenía todo el poder institucional, que se llama Intendencia de Canelones, denuncie, en este caso al ERT, y después el ERT le gane el juicio. Pero en esos 4 o 5 meses que estuve en el escarnio público y en boca de todos negativamente, ¿quién me paga eso desde el punto de vista moral? ¿Quién enmienda eso? ¿El intendente? No lo hizo. Pero no lo va a hacer tampoco. Por eso separo los tantos. A ver, yo me quedo en el caso porque ahora me interesa. Claro. ¿Qué cambio pretende usted hacer en la ley de violencia doméstica? Pero usted no quiere entender. O sea, pero hay que sacar las medidas cautelares, eso le estoy preguntando. Hoy cuando usted va a hacer una denuncia siendo mujer a un juzgado, lo que se determina... Pero a ver, esto no es abuelo de pájaro tampoco, porque si no está acusando a los fiscales de que están haciendo mal su trabajo. Usted no me quiere lo entender, hacen si hay una incidencia al ERT. Usted no me quiere entender. Porque no a todo el mundo se le aplica una cautelar. ¿Me entiende? En el proyecto de tenencia compartida, corresponsabilidad en la crianza. Bueno, pasamos a otro proyecto. No, porque es el mismo tema. Este legislador, junto con la diputada Rosselló, incluimos el tema de las denuncias falsas. Ya está contemplado en el Código. La simulación, que se agrava el delito de ya simulación. Está contemplado en el Código Penal. Entonces, este y otros temas, mire que no es el único, es otros temas, es la coalición que va a empezar, esa es la idea, ¿no? Esperemos que nos dé el tiempo, de empezar a conversar para mejorar esa ley. La ley de violencia doméstica. Para mejorar. ¿Por qué? Porque todos los hombres que pisan una sede ante el testimonio, ejemplo, fulana de tal que dice Renzo tiene culpa por tal tema, ya es automático. Es decir, no existe la posibilidad de defensa en ese momento del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es que nosotros querramos sacar. Las garantías las vamos a dejar. ¿Cómo no las vamos a dejar si yo en su momento, hace 25 años, formé con mi esposa una ONG que se llama Víctimas de Violencia Viví? ¿Para qué? Para proteger hace 25 años cuando no existía ninguna de estas normas. ¿Me está siguiendo? Es decir, estoy en todo el proceso. Estoy en el proceso cuando no existía nada, iban a las comisarías las mujeres y lamentablemente denunciaban y no pasaba nada, hasta que llegó esta norma. Esta norma,
Yo la comparto, pero hay que ajustarla, Renzo. ¿Por qué? Porque perdió el equilibrio. Y antes el equilibrio era en contra de las mujeres y hoy el equilibrio es en cierta manera en contra de los hombres. Entonces hay que buscar un equilibrio. A ver, ajustar hay que ajustar un montón de cosas vinculadas con la ley de violencia doméstica. Hay que ajustar comprar más tobilleras también, hay que ajustar tener más policías también, hay que ajustar tener más patrulleros. Ajustar hay que ajustar un montón de cosas. Ahora, yo me quedo, en realidad le soy absolutamente franco y sincero, le quedo con lo que tantas veces he escuchado de alguna fiscal con experticia en delitos sexuales, sin ir más lejos, y de género, que dice: ante la duda, aplicar la cautelar. Después se verá. Bien. Si es una denuncia falsa, es una denuncia falsa. Y se determina por parte de la herramienta judicial. Sí, estoy de acuerdo, y en esto se la llevo, porque de hecho usted además fue el articulador aquí en la tenencia compartida. Sí, estoy de acuerdo con que se aplique el peso si es una denuncia falsa. ¿Sabe lo que pasa? Le voy a mencionar un solo turno en la Fiscalía de Pando, tiene 372 causas abiertas. Totalmente. En esas 372 causas abiertas hay homicidios, violaciones, todos los delitos que usted se imagine, inclusive estafa. Y no hay medios para aplicar la denuncia falsa. ¿Qué quiere que le diga? Le digo más, cuando estuvimos hablando de este tema, conversando en la coalición. Pero no, es interesante el tema de la denuncia falsa porque las hay, obviamente que las hay, ¿no? ¿Sabe cuál fue el tema? Vamos a legislar, pero ¿sabe lo que puede llegar a pasar? Que no existe el recurso humano para poder cumplir todo lo que nosotros legislamos. Y es real. Y además eso hay que acompañarlo también con recursos. Que ojo, en estas 3 rendiciones de cuentas, en el presupuesto lo acompañamos, pero tampoco son recursos infinitos. También es real. Además ha adquirido Fiscalía una dimensión tan grande, que está bien, es decir, adquirió un protagonismo muy relevante, que hoy ya le puedo decir que quizás la figura del juez como que quedó un poco más en segundo o tercer plano. No estoy acá generando una crítica, estoy diciendo que el nuevo código, el nuevo sistema, cómo se acusa, cómo se investiga, hoy Fiscalía ha cobrado una dimensión muy importante. Bueno, creo que para ahí va el sentido de poder fortalecer eso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo en política, Lerete? Nosotros arrancamos, ¿en lo personal? Sí. Bien, nosotros arrancamos en la elección del año 1989, 88-89, pintando carteles para la calle Herrera, que a la postre salió presidente. No voté en esa elección, ¿Sabe cuándo voté? En el año 94, cuando la fórmula fue Juan Andrés Ramírez a la presidencia. ¿Son estos los tiempos políticos más judiciales que le ha tocado transitar? No necesariamente. No necesariamente. Mire que hubo casos acá, seguramente usted era muy chico capaz, ¿no? No sé si se acuerda del caso Focoex. Sí, claro. ¿Se acuerda de los casos? Lo leí, ¿no? Lo leí, no lo viví. Cuando esto no era lo más importante, tener un fax era en el Los fax de Nicolini. Exactamente. Los fax de Nicolini. Que eran fax que eran falsos, ¿verdad? Era información falsa que a la postre, bueno, se generó mucho estupor. ¿Por qué? Porque en ese momento los diputados del Frente Amplio habían presentado pruebas que eran falsas. Es decir, mire que hay mucho. No, pero ahora se discute mucho. Usted decía, yo no quiero entrar en el tema, pero bueno, es una discusión parlamentaria. La Fiscalía, ¿no? Si está politizada, si no está politizada, si hay que cambiar la figura de uno a un triunvirato, que es lo que ha planteado su colega Subía. ¿Qué mirada tiene? ¿Se ha judicializado demasiado la política? Insisto con el punto, y además, ¿hay que modificar esa fiscalía o hay que brindarle lo que recién decíamos, más recursos? Yo creo que los recursos siempre son importantes, humanos, materiales, pero también es importante establecer que la fiscalía no es un traje a medida de cada gobierno, ¿verdad? Creo que los 15 años, lo digo con total humildad, los 15 años del Frente Amplio en cierta medida no solo perjudicaron al Frente Amplio, lo perjudicaron para adentro, ¿verdad? Sino que creo también que perjudicaron en cierta medida al país. Voy a explicar por qué. Los primeros 10 a mí me parecieron que fueron muy acabados al uruguayo medio. Cuando digo medio me refiero a que esos 10 años se identificaron con ese uruguayo, con usted, con el que nos está mirando, que es el del domingo al asadito, tratar de comprar su sotito para salir, es decir, el de la clase media. Ahora, los últimos 5 años, ya ahí el Frente Amplio pegó un viraje. ¿Por qué? Porque se sentía muy fuerte en el poder, sentía que nunca iba a ser derrotado y sentía que no era amenaza a ningún otro partido, y menos una coalición.
y menos una coalición con un partido nuevo como Cabildo Abierto. Nunca pasaba por la cabeza de ningún frente amplista perder el gobierno. Y lo que nosotros notamos fue un viraje, y ese viraje que era a tener el poder demasiado en el puño. El poder uno tiene que ir compartiéndolo, si tiene que ser horizontal, uno no lo puede tener acá porque es peligroso. Si yo le digo que en su momento Fiscalía, una de las ideas que tuvo el Frente Amplio, que era que tuviera en la égida del Poder Ejecutivo, Torre Ejecutiva, usted me va a decir, es preocupante lo que me está diciendo. Sí, es preocupante. ¿Se acuerda cuando se llevó la parte de Secretaría de Deportes para Presidencia y se llevó también una parte vinculada con Ambiente? Bien, también iba en la misma sintonía. Entonces, por algo son poderes, o intentan ser poderes separados. Por algo está la separación de poderes en Uruguay. Nosotros tenemos que seguir en esa línea. No tenemos que hacer fiscalía a un traje a medida de la coalición, ¿no? Que respondan los blancos, los colorados. Eso es un error. Pero tampoco puede generarse una tendencia que responda al Frente Amplio. Es decir, vamos a ser sinceros, acá el comentario que se ha dado es que Díaz, que fue de origen blanco, de Cerro Largo, que después se involucró con el Partido Comunista, pudiera haber generado un tipo de viraje en ese sentido. Profesionalmente yo me niego a pensar eso, pero en la ciudadanía está instalado eso. Entonces, no podemos permitir que eso cunda, es decir, que sea un reflejo de o el Frente Amplio, el Partido Comunista enquistado en Fiscalía, pero tampoco podemos permitir que Fiscalía se transforme en un traje a medida de la coalición. Son los dos errores, si eso se da. Por eso no lo podemos permitir, tiene que ser imparcial, esa es la clave. ¿Lo es hoy? Mire, yo he hablado con Gómez varias veces, ¿no? En especial en una ocasión fuimos por todo el tema, ¿se acuerda? De FENAPES, es decir, para ver en qué estaba la causa, decirle que seguramente le íbamos a aportar más datos, y tuvimos casi 3 horas conversando. Fuimos con el diputado Felipe Schipani. Realmente me causó muy bien, una buena impresión. Valoró mucho que en la sede que estaban había sido un operativo en su momento de requisa de la Conmebol, el caso de la Conmebol con todo el tema de Figueredo, y que se había podido comprar ese edificio gracias cuando él en su momento era juez y todo. Nos hizo toda la anécdota, pero también manifestándolo como algo de satisfacción. Yo creo que él no se pensaba estar en el momento de su vida donde está. Yo creo que él estaba preparando ya el retiro. Y le tocó un lugar de mucha exposición y además de mucha definición. Conversamos, por ejemplo, el tema vinculado con las designaciones para que tal o cual fiscal se ocupe de los cargos. Y eso para él también es una situación comprometedora. Que mañana se tenga que investigar el periodista Renzo Gabriele por determinado tema ilícito y que no sea un bolillero que lo decida, sino que sea algo que el fiscal tenga que tomar la decisión. Es hasta incómodo para el propio fiscal. No lo conversamos de esta manera, le estoy simplemente diciendo lo que a mí me parece que habría que ir corrigiendo, pero no para este fiscal, para los que vengan, y para que el sistema en sí dé siempre transparencia. Las directivas, las famosas directivas. Claro, ¿me explico? Sí, totalmente. A ver, los fiscales, sí, ¿por qué se guían? Se la llevo. Las fiscales, ¿por qué se guían? Por las directivas. Siempre terminamos lo mismo, ¿no? Para legislar hay que tener recursos. A ver, legislar se puede legislar. Se puede legislar. Vos la ley en papel la podés hacer, pero no la podés llevar a lo que dice el papel. Está bien, pero lo que le dije anteriormente, no necesariamente se necesitan recursos, ¿verdad? Porque a ver, una cosa es el fiscal general de la Nación y otro es una persona con súper y amplios poderes ilimitados. Está claro. No estamos hablando de Gómez, estamos hablando de la figura. No, de la figura, claro. Entonces hay que ir buscando sin retasear, porque acá no se trata de retasear, ir buscando la mejor manera para que mañana le toca a usted un fiscal y me diga, me mandaron a fulano que me... No, fue el que salió, y mire que acá es el azar, no es un tema... Una mayor justicia, por ende, te brinda una democracia más blindada, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Un mayor blindaje de la democracia, como quieras llamarlo. Exacto. Y además estamos en tiempos donde la gente descree la política, y eso lo sabe. Sí. Lamentablemente hay un nivel donde la ciudadanía no es que descrea de la política, de algunos políticos.
porque la política está todo. La política del periodismo, la política de los gremios, la política de todo. Es de algunos políticos, ¿verdad? Y de la frustración de las personas porque pueden haber apostado en su voto o dado su voto a tal partido o tal otro y no ven reflejado su satisfacción. ¿Verdad? Que puede pasar por un trabajo, puede pasar por comprar un terreno, puede pasar por viajar, puede pasar por comer, puede pasar por lo que sea, pero es la satisfacción de las personas. Cuanto más frustrada está la persona, obviamente siempre le va a echar la culpa al sistema político. A ver, cualquiera, ¿no? Monarquía, dictadura, lo que sea. Se entiende. LDT, como siempre, ha sido un gusto charlar con usted. A la orden y saludo a todos. Muchas gracias. A ustedes también el agradecimiento por haber estado allí del otro lado una vez más. Será hasta la próxima. Que pasen bien.